¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias al Señor por su misericordia. Repetimos una vez más estar acá, reunimos en su nombre. Vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles y vamos todos allí al capítulo 2. Una vez más vamos a ver los versículos 44 y 47 acerca de este cambio de vida del Señor Jesucristo que hace en nosotros. Quedamos un poco cortos de tiempo la semana pasada y espero que podamos continuar. Pero vamos a leer una vez más los versículos, hermanos, 44 y 47. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, perdón, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos vamos a centrar una vez más en la última parte, cuando dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a ver un poco más en profundidad eso. Sé que ya habíamos tocado antes del domingo anterior a este que pasó, vimos algo de esto, pero vamos un poco más en profundidad acerca de esa obra del Señor en su pueblo, ¿sí? Vamos a ir en oración y continuemos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la fuerza, te damos muchas gracias por el favor, pero por sobre todas las cosas, tu misericordia por la cual nos podemos acercar a ti, Señor, no en nuestras justicias, sino en la justicia de tu Hijo amado Jesucristo, quien cargó la iniquidad de todos nosotros. Cargó, Señor, multitud de pecados de todos nosotros. Nos limpió, nos lavó con su sangre, nos ha dejado de una forma limpia, de modo, Señor, que tu palabra misma dice que ves a tu iglesia y en ella no hay mancha. Gracias, Señor, porque si es así en nuestras vidas, es por la obra de Cristo. Pero, Padre, también a diario, es cierto, nos encontramos con la lucha, con tentaciones, con pecados, con diferentes cosas que encontramos aún en el corazón. Y rogamos en tu gracia y tu favor que nos guardes y nos ayudes a arrepentirnos de eso, Señor, a confesarlo, a que cada día que pasa, Señor, también el pecado duela en nosotros y que no lo tengamos como algo más que acontece en nuestras vidas, de modo que nos terminemos acostumbrando y viviendo así de esta manera, Señor. Ayúdanos, te lo ruego, por amor a tu Hijo Jesucristo. Guíanos para serte fiel, para honrarte, para amarte, Señor, guardando tu palabra, hasta el día, Señor, que nosotros vayamos a ti o vengas a buscarnos, pero que tú nos encuentres, Señor, no en nuestra justicia, sino en la de Cristo, y haciendo tu voluntad. Por amor a tu nombre te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vimos anteriormente la importancia, la seriedad que requiere tomarse ese tiempo prudente a la hora de poder considerar dónde voy a congregar. Eso es un poco lo que estábamos mirando al final, acerca de cómo una de las cosas que uno tiene que considerar, analizar, persuadirse sobre aquel lugar donde uno dice, bueno, voy a servir al Señor, porque esto también tiene que ver mucho con, varios han escuchado, hace poquito tiempo atrás, nuestro pastor Leonardo compartió un audio acerca de un hermano de Spurgeon, acerca de cómo habla este pasaje de 2 Corintios 8:9, cuando dice que se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y ese es un pasaje precioso y perfecto a lo que también estamos mirando acá. El hecho de poder unirnos a una congregación, a una iglesia, a la iglesia del Señor, tiene que ver con que primeramente nosotros nos hemos dado al Señor de corazón, pero no como un esfuerzo nuestro, no como que los méritos son míos y porque yo vi a Cristo me acerqué a Él y Él me aceptó. No, eso ya queda de lado. Espero que en sus corazones quede descartado, porque no hay ninguno bueno. Ninguno de nosotros queríamos acercarnos a Dios, ninguno de nosotros buscábamos a Cristo. Al contrario, Él se dejó allá por los que no le buscamos. Él salió a buscarnos cuando nosotros huíamos. Él salió en busca de los suyos, de aquellos pequeñitos que el Padre les había dado. Y cuando nos encontró en un estado tan deplorable, tan horrible, que con su sangre, con su sacrificio, nos limpió, nos lavó y nos compró. Y nos hizo una nueva criatura. Una nueva criatura que
va a llevar a caminar con Él, a buscarle a Él, a depender de Él, a aferrarnos a Él, a seguir sus mandamientos. Y también de ahí nos traslada a su familia, a su iglesia, lo que Él estableció. O sea, no pueden ir separadas las cosas. No es que yo soy de Cristo, pero ando solo por el mundo como haciendo lo que yo quiero. No es así. Entonces, cuando hablábamos, mis hermanos, acerca de ese tiempo prudencial, es prudencial y es un cuidado para ambos, tanto para los que nos conocen, para vienen a visitarnos y también para la iglesia. Porque usted va a servir al Señor, usted va a dar su vida para el Señor, va a dar esa gracia que ha sido derramada en Cristo en ustedes, la van a poner al servicio y van a dar su palabra al Señor, primeramente. Señor, yo te voy a servir en este lugar. Nosotros estamos acostumbrados en el mundo a que hoy digo una cosa y mañana digo otra. A que hoy digo sí y mañana se me cruzan los cables y termino haciendo cualquier cosa. Esa es la manera de vivir del mundo en el cual estamos. Y lamentablemente esa misma manera de proceder también abunda en la iglesia. Hoy digo que sí y mañana cambio directamente de un no. Entonces tenemos que considerar nuestra manera de proceder. Porque el Señor mismo dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, sí es cierto, muchas veces abrimos la boca de más, pero por apresurados y terminamos pecando, produciendo dolor a nosotros, dolor a los demás. Y es algo de lo cual muchas veces no consideramos. Entonces pensamos que podemos seguir andando de la misma manera y como que, bueno, total, Dios es bueno, Él sabe cómo soy, sabe cómo son las cosas, entonces puedo seguir de la misma forma, pecando como si no pasara nada. Y muchas veces no prestamos atención a eso, pero en ese proceder estamos pecando voluntariamente contra Dios. Entonces, tenemos que considerar qué es lo que vamos a hacer, qué escuchamos. ¿Cómo ven a la iglesia? ¿Cómo vive? ¿Qué cree? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué predica? ¿Cómo se mueve? Y a la vez también el hecho de yo ver las convicciones que he formado en todo este tiempo. Vengo de visita por primera vez y ya a mí me pasó, cuando estaba buscando dónde congregar, no sé si era, mire, no entendía nada. No sé si era el segundo o tercer día y ya quería hablar con el pastor y cambiar todas las cosas porque esto no es así y no sabía lo que estaba diciendo. No sabía mi manera de proceder. No conozco la congregación, no conocía tampoco la Escritura. ¿Saben cuáles eran mis fundamentos? Prédicas que escuchaba en internet, escritos de hombres, pero de la Escritura, nada. Entonces escuchaba una idea de allá, una idea de acá, y con todo eso me hacía un matete en la cabeza, y con eso iba, y esas eran mis bases por las cuales yo decía, bueno, esto tiene que ser la iglesia del Señor, así tiene que hacerse la cosa. Entonces es algo por lo cual tenemos que tomar seriedad y considerar al Señor en todo esto. Considerar a Cristo en medio de todo esto. Porque si Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y Él ha dado a su iglesia también, bueno, Señor, ayúdanos, danos sabiduría en este proceso, en este tiempo en el cual nos vamos a conocer. Tomarnos el tiempo de poder mirar la Escritura, de poder orar al Señor y a la vez también esperar en su palabra en la manera de proceder. Porque muchas veces uno tiene ideas de cosas y cosas que viene cargando de años y años y años, y eso lo termina tomando como una doctrina, y si de repente eso no se vive así, ya de repente todos están mal, todos están en falta. Entonces yo veo todos los lugares donde voy, los veo mal. Todos están en pecado, pero resulta que lo que yo vengo abrazando durante años es una idea mía por la falta de conocimiento de mi Señor. Vimos, mis hermanos, algo antes de continuar, también es el ánimo eso, a no desesperarse a la hora de considerar dónde voy a congregar, dónde voy a servir. Pero tampoco, no desesperarse ni apurarse, pero tampoco ser negligente ni entregarnos a la desidia, como si, bueno, ya va a haber tiempo para que pueda estudiar, ya va a haber tiempo, y así de esa forma uno termina
termina haciendo cosas que no son agradables delante del Señor y siendo negligente en nuestro proceder. En lugar de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, resulta que tengo la vista muy corta, porque me he pasado en la ociosidad toda mi vida desconsiderando al Señor. Vimos que la Iglesia de Cristo es una sola, la Iglesia universal, compuesta por varios santos, por varios lugares en todos los tiempos, iglesias también, como le hemos llamado, locales, que tienen un mismo idioma, y ese es el Evangelio de nuestro Señor. El Evangelio que no ha sido pervertido ni manoseado por nuestras sucias manos. Un Evangelio que no ha sido pervertido. Entonces, al pasar de los años, estábamos mirando un poco acerca de Hechos y nos asombrábamos del testimonio que encontramos en la iglesia cuando el Señor los salva, de su manera de vivir, el anhelo y el deseo de compartir, de estar estudiando la doctrina de los apóstoles, de la comunión que tenían, y nos asombrábamos de esas cosas. ¿Por qué? Porque como hablamos la semana pasada, hoy en día estas cosas es difícil encontrar, de que se pueda vivir así, de que haya ese deseo. ¿Por qué? Porque generalmente lo que nosotros buscamos es lo nuestro propio. Y permítame decir, o cuando hablo así, de decir nosotros, no es que estoy acusando lo que hago, pero hablo en cuanto a nuestro corazón, nuestra manera engañosa de vivir muchas veces, y de querer tomar las cosas con las riendas en nuestras manos, terminamos haciendo las cosas mal. Ahora, por la gracia de Dios, rogamos al Señor su misericordia para que cada día guarde nuestros corazones y este anhelo de vivir para Él, atentos a su palabra, como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, como ese espejo en el cual nos marca las imperfecciones y que no nos va a engañar, y que no solamente nos va a mostrar lo externo, sino que primero nos va a mostrar lo interno de nuestro corazón. Entonces nos encontramos que en Hechos se vive algo precioso, por lo cual después se fue menguando, ¿sí? Fue bajando. Pero la iglesia del Señor ha estado, está y estará. No quiere decir que ha desaparecido. ¿Sí? Pero, sin embargo, nos encontramos que el mundo, Satanás y, como les decía hace rato, nuestro engañoso corazón, parecen haber encontrado los mejores arreglos, los mejores acomodos para el Evangelio que el Señor nos ha dejado trazado de cómo debemos vivir. Un mejor arreglo a la belleza que ya nuestro Señor Jesucristo le puso a la iglesia con su justicia y su santidad. Y arreglo entre comillas. El ánimo, mis hermanos, a usted, hermanos o amigos que profesan conocer a Cristo, es que viva para su Salvador, que se entregue a su Señor y que pueda servirle también en ese cuerpo donde Él lo ha puesto, donde usted le ha llegado y ha buscado que pueda servir, que pueda asesorarse bien, como le dije recién, tomarse el tiempo, porque cada hijo del Señor ha sido recibido por Él. Hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, se nos ha añadido, ahora tenemos a Dios por Padre y una familia de la fe eterna. Entonces no estamos solos. Usted no es Juan el Bautista ni la voz que clama en el desierto. No tenemos esa tarea. Pero sí el Señor nos ha dejado un cuerpo establecido en el cual cada uno vamos a cumplir las funciones con la actividad propia de cada miembro para que el cuerpo vaya creciendo según y conforme a las órdenes de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Nutriéndose, ayudándose mutuamente. Algo de lo cual tiene que quedar en claro es que el hecho de no estar ahora en una membresía de una congregación no lo exime a usted de las responsabilidades que tiene, si usted dice ser hijo de Dios, que tiene delante de su Señor. Tiene responsabilidades para vivir para su Señor todo el tiempo de su peregrinar, en el proceso o en el tiempo en el que usted está conociendo una congregación. Entonces, bueno, algunos dicen, bueno, no me adhiero a ninguna iglesia, permítame decirlo así. Bueno, mientras tanto nadie me dice nada, puedo hacer
no vengo. Entonces, esa es una idea pecaminosa contra Dios y no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Son consideraciones muy serias que tenemos que hacer, mis hermanos, y por eso quiero que me acompañen por un momento a Lucas capítulo 14, para poder verlo de esta misma manera, con las palabras del Señor Jesucristo. Dice Lucas 14, en el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora consideremos el hecho de ese discípulo, como el Señor también les encomienda a los discípulos, a sus apóstoles, ya terminando Mateo 28, y les dice, bueno, van a ir predicando el Evangelio, van a ir por todas las naciones, haciendo discípulos. Entonces acá tenemos que considerar que la idea de poder ser un discípulo del Señor tiene que ver con que también está unido a la iglesia del Señor. El hecho de seguirlo, el hecho de negarme a mí mismo tiene que ver con estar unido a la iglesia de Cristo. Es estar con Él, en su cuerpo. Entonces dice así, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pienso que el Señor Jesucristo nos está animando a que no lo sigan, pero sí es que puedan considerar el costo de seguirlo, a considerar lo serio que es seguir a nuestro Señor. Y no es mi intención desanimarlos, ni poner miedo, ni nada por el estilo. Pero el hecho de considerar todo lo que tiene que ver con Cristo, los enemigos que se van a levantar, y lo primero que marca puede ser uno de nuestra propia casa. Y después todas las consideraciones que tengo que hacer. Porque muchas veces uno en la premura o apresurándose a la manera de vivir, toma las cosas muy a la ligera, sin considerar nada, y de repente resulta que empezamos a edificar la torre, como estoy ahí, y llegué hasta cierto punto. Esto no quiere decir que uno tiene que estar siempre haciendo cálculos y decir, bueno, si no llego, si miro mi vida, yo la verdad que no voy a poder seguir a Cristo. Sí, si esa es nuestra fuerza, por supuesto que no vamos a poder seguir a Cristo. Si es en mi manera de vivir, si es a mi manera de pensar, si es sin el Espíritu de Dios, si es en mi fuerza, como le dije recién, por supuesto, no vamos a llegar a ningún lado, mis hermanos, para seguir a nuestro Señor. A la primera aflicción, a la primera persecución, vamos a estar como la parábola del sembrador, con la semilla que brotó sobre pedregales y salió el sol, inmediatamente se marchitó porque no tenía profundidad de raíz. Vamos a oír. Ahora, el Señor Jesucristo, ante esta multitud que le seguía, mis hermanos, Él solamente ve los corazones y les dice, consideren todas estas cosas. Ya hemos hablado, muchos seguían al Señor solamente por lo que Él les podía dar. Sanidad, alimento, vaya a saber cuántas cosas, cuántas motivaciones se movían en esos corazones para seguir a Cristo. Pero no sé cuántos en verdad lo podían ver como el Señor de señores y como el Rey de reyes. Ahora, Él no está hablando acerca de una irresponsabilidad, de un aborrecimiento o un odio a la familia. Ya hemos dicho eso en muchas oportunidades. Está hablando acerca de que uno pueda despojarse de todo aquello que produce un peso, aquello que nos impide y que nos ata en muchas oportunidades a seguir a Cristo.
apunta a nuestro corazón. El problema no es la familia, el problema está en nuestro corazón. El problema no es lo que tengo enfrente, el problema está en mi corazón. Nos lleva a considerar a nosotros, a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos y a depender pura y exclusivamente de su gracia para poder vivir cada día de nuestra peregrinación. Porque, mis hermanos, el hecho que el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, o que pongamos las manos en el arado, o llevar mi yugo sobre vosotros, no habla de que el Señor nos va a dejar solos en medio de este andar. Sus promesas en ningún momento dicen que nos van a dejar solos en el andar diario cuando estemos juntos andando en el mismo sentido con Él. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él promete estar con nosotros, Él promete fortalecernos si no hay fuerzas, darnos sabiduría si no sé cómo proceder en este momento. Si hay tentación, Él está presto en todo tiempo, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, listo para socorrernos. Entonces no es que tenemos un abandono del Señor y dice, bueno, yo los salvo y ahora se arreglan como ustedes puedan. Pero muchas veces así, de esta manera acelerada que nosotros solemos vivir, y el mundo parece que acompaña en ese ritmo y queremos las cosas ya lo más pronto posible, que todo sea rápido, que todo sea ya, de esta misma manera. Tomamos decisiones apresuradas y resulta que después, cuando consideramos lo que estamos haciendo, paramos las cosas y terminamos en ese vaivén del corazón de sí o no, terminamos haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado, produciendo dolor, causando dolor por nuestras malas decisiones y por la desidia de no considerar al Señor en todo lo que hagamos. Me comprometo, mis hermanos, a seguir a Cristo. Eso sale de mis palabras, pero de repente muestro otra cosa. Y eso nos tiene que llevar a considerar nuestra manera de decir, de hablar, de no ser apresurados. Entonces empiezan las excusas, ¿no? También parece que si entonces voy a seguir a Cristo cuando todo vaya bien. Como las excusas que le plantearon a él, cuando entierre a mi padre voy a seguirte recién. Primero voy a despedir de todos los que están en mi casa y después te sigo. Si todas las cosas me van bien, prometo, Señor, seguirte. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de entregarse al Señor Jesucristo. Debemos considerar al Señor, mis hermanos, en esta decisión. Tomamos el tiempo necesario y seguir al Señor, las pisadas que Él nos ha dejado atrasadas para nuestro andar. Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo hacen ustedes para vivir? Porque por ahí quizás lo que estoy hablando no quiero que suene como que de acá les habla la perfección o que todos somos perfectos. La única manera con la institución de poder vivir, mis hermanos, el día a día al lado del Señor Jesucristo y en su iglesia, tiene que ver con Él. Tiene que ver con Él. El amor a nuestro Señor. El amor de Cristo, mis hermanos, su obra, su poder para sostenernos, para fortalecernos, para darnos ánimo, su vigor de todos los días. Entonces, si hay alguna virtud, si hay algo bueno en su iglesia, o se puede ver algo de eso entre nosotros, mis hermanos, se debe a nuestro Señor Jesucristo. El que se dio por su propia iglesia también puede fortalecerla. Está presto para socorrernos. Como le dije recién, al cansado puede fortalecer, al débil también, sostener y levantar al caído, multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces no estamos hablando acá de que aquellos que están ahora en la membresía son robots o personas perfectas que hacen todas las cosas bien todos los días de su manera de vivir. Estamos hablando de eso. Estamos hablando que el creyente, el Hijo de Dios, se fortalece en la gracia de su Señor Jesucristo
No hay otro lugar. Entonces, van a suceder dos cosas. O nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza para vivir cada día y hacer lo que nos corresponde, y confiamos siempre en Él y levantamos alas como las águilas, o confiamos en nosotros mismos y en los hombres y en nuestras fuerzas y levantamos alas como palomas y vivimos. Son esas dos cosas que pueden pasar. Ese es el ánimo, mis hermanos, a poder considerar a la hora de poder vivir para el Señor y entregarnos a servir también a los hermanos por amor a Él. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Cristo. No es en nuestro poder, es en su poder. No es en nuestra sabiduría, es en su palabra, en su sabiduría. Lo que veíamos también acerca de el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No debemos pasar por inadvertido, mis hermanos, acá el poder del Señor, lo que está haciendo, y ya lo ha venido haciendo en varias oportunidades desde que estamos estudiando el capítulo 2, y con el hecho de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos, no quiere decir que el Señor estaba haciendo un experimento y ponía gente allí para ver, bueno, vamos a ver si estos persiguen van a ser salvos. No, está añadiendo creyentes, hijos que Él está salvando día a día con su poder, los está poniendo en la iglesia de Cristo. Los está trayendo a Él mismo, a todos los llamados de su nombre. El rico en misericordia para con todos los que le invocan, no echa a nadie fuera, todo aquel que me viene no lo echa fuera, todo aquel que cree en su Hijo. Y ese es el cuadro que tenemos acá, pero antes de eso tenemos que considerar, mis hermanos, que lo que está aconteciendo acá, el Señor está, como dije, llamando a todos los suyos. Me había notado algún pasaje de Cantares cuando hemos visto anteriormente, el rey me ha metido en sus cámaras, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Recuerdan esos pasajes? Tiene que ver con esto también. O sea, Él nos lleva a su iglesia, nos añade a su cuerpo, a esa columna y baluarte de la verdad. Allí nos lleva. Es la primera vez que en este versículo, en lo que va de Hechos, vamos a encontrar la palabra iglesia. Es la primera vez con la que nos encontramos en lo que va de los capítulos y versículos que se menciona o que Lucas escribe la palabra iglesia. Entonces, iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir llamar fuera, y esta palabra ya existía en el vocabulario de la gente en ese tiempo. Era como ya hemos visto en otras oportunidades, el bautismo, apóstoles, comunión, era palabra que se usaba ya en medio de las personas que vivían acá, y el Señor Jesucristo toma esta palabra y le da ese sentido que hoy nosotros vamos a conocer, que lo que significa es que era a los ciudadanos de este lugar, se los llamaba afuera, para tratar diferentes asuntos públicos que estaban aconteciendo. Entonces el Señor Jesucristo usa esta misma palabra para que los suyos puedan ocuparse y tratar los asuntos de su Padre. ¿Sí? Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Son los que a nosotros nos llaman afuera. Pero no como sacándonos del mundo, no como dejando, a ver cómo les puedo explicar, no como retirándonos de acá, de esta tierra, sino más bien dejándonos aquí para ser luz y sal, luminares que resplandecen en este mundo, que se hacen ver la gloria de Dios en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces, también se está cumpliendo lo que Él dijo: y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí, y a todos los está reuniendo en un cuerpo. Cristo, mis hermanos, nos atrajo hacia Él, nos llama afuera, no como quitándonos del mundo, sino dejándonos como ciudadanos y embajadores del reino de los cielos. Y por eso también Pablo dice así: que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? El apóstol Pedro también menciona esto y lo dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estábamos descarriados como
está haciendo eso nuestro Salvador acá, está llamando a todos los suyos. Una iglesia que va a corresponder a ese amor, con ese amor con el cual fue amado, ese amor que encontramos en Cristo, el cual se entregó y pagó el precio por ello. Ayer hablábamos de este pasaje, se compartía un precio precioso, con su sangre, acepto delante del Padre, para santificarla, purificarla, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué día? En el día de las bodas. Vestida de su justicia, de la justicia de Cristo, de buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Ataviada, profesa piedad, mis hermanos, conforme a la doctrina de su Salvador, no conforme a sus ideas. Una iglesia que tiene aroma de vida, luz y sal del mundo, columna y baluarte, que es sustentada y cuidada por su Salvador en este tiempo. Y no es que la ha dejado sola, no es que la ha abandonado. Una iglesia que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro luego de la revelación, cuando Pedro preguntó, o él le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Uno dice que sos un profeta, otro Elías. Y ustedes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló de carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí mismo, acompáñenme que quiero ver algo de ese pasaje en Mateo 16. Versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y nombre Pedro significa piedrecita pequeña, y sobre esta roca, hablando del mismo, nuestro Señor dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso tiene que ver con la autoridad que el Señor le ha dado a su iglesia, de que con un acuerdo a la luz de las Escrituras toman esas decisiones, llevan adelante el vivir diario, atan y desatan en esa comunión diaria que viven, de participar de la santidad. Entonces ahí está edificada la iglesia. Si está firme y si está sólida, tiene que ver porque está fundada, afirmada sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre Él. Isaías 49. Vamos a mirar un pasaje allí a modo de concordancia y ver cómo también toda la Escritura hablaba acerca de esto que estamos encontrando en Hechos. También se acaba. Isaías 49. Isaías 49, versículo 16. Dice así, aquí que en las palmas de las manos tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y esto hablando de Jerusalén, la Jerusalén celestial, cómo esto se iba a verse hecho en la obra de Cristo, en sus santos, aquí en Hechos. Pero dice, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, será vestida, y de ellos será ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora serás estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Fíjense cómo el Señor va añadiendo a su iglesia esta cantidad de hijos que estamos encontrando acá. Entonces, eso tiene que ver con esto, mis hermanos, lo que estamos viendo acá en Isaías. Pero si ustedes retroceden unas hojas en el mismo Isaías, en el capítulo 43, y esto nos va a dar un pie para lo siguiente. 43, versículo 5 dice así, no temas porque yo estoy contigo,
Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y recuerden esto de los confines de la tierra. ¿Hacia dónde el Señor nos envió a predicar? A sus discípulos. Me van a ser testigos de Jerusalén, de Samaria, a los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Él llama a los suyos, los reúne en Cristo, los reúne en su iglesia, y después termina diciendo, yo soy Jehová, no hay quien salve. ¿Y qué quiero que veamos con esto, mis hermanos? Es que la salvación es del Señor, una vez más, en lo que está pasando ahora. La salvación es del Señor. La iglesia no estaba preocupada por ver los métodos, la forma de hacerlo, qué es lo que tenía que hacer, cómo agradar a las personas. La iglesia estaba ocupada en cómo agradar a su Señor, cómo vivir cada día para Él, cómo guardar sus mandamientos, cómo deleitarse en su Salvador. Y el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. La salvación viene de Él. No eran métodos de hombre. La iglesia, mis hermanos, estaba preocupada o ocupada cuidando su salvación con temor y temblor. Predicaban a Cristo y a este crucificado. Vivían para Él y vivían por Él. Y el Señor hacía lo que tenía que hacer. Él, mis hermanos, es el que salva al alma inquieta en quietud. Nuestras almas están sin Dios y sin esperanza, están así inquietas. No pueden estarse quietos como el mar, veíamos la otra vez. Y el Señor salva en quietud. No por la fuerza del hombre, no con arcos, no con espadas, no con batallas, no con jinetes. Recuerden las palabras del Señor a Moisés, o de Moisés al pueblo a la orilla del mar. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el Señor salva de esta misma forma. Ninguna de los que fueron salvos allí, el hombre intervino para esa obra sobrenatural en los corazones. ¿Quién como el Señor, mis hermanos? Bueno, Isaías también dice, Jehová desplegó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y de los confines de la tierra. Otra vez lo mismo, me seguís testigos hasta allá. Verán la salvación del Dios nuestro. Y encontramos a Pablo diciendo que le agradó al Señor salvar por la lectura de la predicación de su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no tenga vida eterna. En este momento, mis hermanos, en todos aquellos que eran añadidos a la iglesia, como ha pasado siempre y será así igual, no hay virtud alguna en los hombres que fueron añadidos a la iglesia. No hay obras buenas, no hay algo que pueda decir, bueno, yo me agrado de esto para salvarlos, porque tienen esto y tienen aquello. No. Y de la misma manera nos encontramos cada uno de nosotros. Y así el Señor va a seguir salvando, no por méritos ni por obras, para que nadie se gloríe. Y así lo va a seguir haciendo. Todas estas personas estaban en la misma condición. No había hombre bueno, no había quien se interpusiese, no había hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la lleve, dice Ezequiel también. Pero lo salvó su brazo, ese brazo de justicia que fue visto a todas las naciones, fue notorio a todas las naciones por la predicación. Por eso también Isaías dice, ¿quién ha creído a los anuncios? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces nuestro Señor Jesucristo, como ese Salvador, ante Él, no hubo barrera, mis hermanos, que pudiera frenar su poder para salvar, que pudiera detener, no hubo idioma que pudiera resistir y que no pueda entender sus palabras cuando eran llamados delante de Él
Entonces nuestro Señor Jesucristo, cargando todos nuestros pecados, mis hermanos, trajo una salvación segura, por lo cual puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una salvación que nos hace transitar en un camino angosto, en el cual no pasará inmundo por Él, porque el inmundo aborrecería ese camino, mis hermanos. El Señor está con nosotros, y por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Por más torpe o por más actitud necia que a veces lleguemos a tener. Salvación de la cual no nos avergonzamos, porque sabemos a quién hemos creído y estamos seguros que es poderoso para guardar nuestro depósito para que y aquel que es poderoso, dice Judas, para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con grande alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pasajes preciosos como el que encontramos ahora, terminando el Señor nos añadía cada día a la iglesia los que deben ser salvos. Encontramos en varias oportunidades más. Y eso debemos resaltar siempre el poder del Señor para salvar. Esa obra, mis hermanos, para hacer aquello que es imposible para los hombres. Hechos capítulo 13 va a decir algo similar, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír, dice, la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y de aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Todos los que estaban ordenados para la vida eterna. El Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. Y aquí dice, todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hoy creo que el pastor compartía en Filipenses los hermanos que estaban inscritos en el libro de la vida. Como el Señor en su misericordia, en su presciencia, como dice también Pedro, ese conocimiento previo de los suyos, aquel pueblo que le dio a su Señor, al Salvador Jesucristo, nos predestinó como pueblo suyo, pueblo propio, celoso de corazón. Y eso tiene que ver con el hecho de que algo que tenemos que considerar es que no hablamos de predestinados para ser salvos y predestinados para la redención. Todos, ni uno, mis hermanos. Todos estamos destinados para la perdición. Esa era nuestra condición, sin Dios y sin esperanza. Así estábamos nosotros. El Señor, en su gracia y en su sola potestad, en comunión con su Hijo, con el Espíritu Santo, decidieron salvar un pueblo para siempre. Y antes de la fundación de los tiempos, antes de la fundación del mundo, inmolar un cordero inmolado, manifestado en los terceros tiempos por amor de vosotros, dice Pedro. Entonces no hay mérito alguno en nosotros para decir Dios pensó en cómo iba a vivir Ezequiel, en cómo iba a vivir Osvaldi, en cómo iba a vivir. No. Si es por nuestros méritos, estamos en el horno. Es por la gracia de Jesucristo, mis hermanos. El hecho de poder estar en Él, seguros de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y nos va a guardar sin caída. Lo que también tenemos que ver ya terminando el capítulo 2 es que el Señor es fiel a su promesa. ¿Recuerdan lo que había prometido en Joel 2, capítulo 32? Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual era llamado. ¿Sí? Entonces, el Señor determinó, ideó que acá, en este lugar geográfico, en este punto, iba a haber salvación. Allí vino el Salvador, allí
Yo dije que en este monte, o en este lugar iba a haber salvación, y lo está haciendo. Y a nosotros, a cada uno de los que pusieron la confianza en Cristo, también, por la misericordia de Él, su favor y su gracia, nosotros, irresistibles, nos llevó a Cristo. Nos llevó a poner los ojos en Él. Y gracias a Dios por eso, mis hermanos. Para terminar, Hebreos nos dice así, mis hermanos, en el capítulo 12, versículo 18. Conocemos este pasaje, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas de la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de la verdad. Ahí nos hemos acercado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su fidelidad, su compasión y su cuidado que tiene cada día para con su iglesia. Y vuelvo a repetir lo mismo, algo que dije recién: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellos. Que el Señor guarde nuestros corazones y podamos estar atentos a lo que se dice, a lo que podemos compartir al andar de la iglesia. Y espero, mis hermanos, en esta vida seguir disfrutando cada momento de su palabra. Aprovechemos lo que tenemos y roguemos al Señor su gracia para vivir. Vamos a ir a oración. Padre bendito, Señor y Salvador, te agradecemos una vez más por haber permitido que disfrutemos este tiempo acá reunidos en tu nombre. Señor, rogamos tu favor para estar atentos a tu palabra, que nuestro corazón sea diligente en buscarte, en velar, Señor, en no dejarnos llevar por ideas, por pensamientos del mundo, por pensamientos de hombres, por ideas de hombres. Señor, llévanos a que tú seas nuestro temor, que podamos someternos a tu palabra, a la ley y al testimonio. Nos has dado mucho, Señor. Nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para entender todas las cosas que nos has dado. Ruego que cada día que pase podamos disfrutar esta vida que tenemos en Cristo y no menospreciarla.